Buen día, hermanos. Gracias al Señor por este día. Gracias por su palabra. Con la ayuda del Señor quisiera que consideráramos esta mañana un tema que muy pocas veces lo hemos tocado, y es: ¿con qué propósito creó Dios al hombre? Cuando nosotros vemos cómo creó al hombre allí en Génesis, cómo había terminado todo lo que constituyó la creación en sí, descansó el séptimo día y después del séptimo día creó al hombre. La palabra de Dios nos dice que lo formó del polvo de la tierra. Él había formado el polvo de la tierra, y del polvo de la tierra hizo al hombre a su imagen y semejanza, parecido a lo que era el Dios. No nos imaginamos cómo era el que creó al hombre a su imagen y semejanza, pero fue el único en quien Él sopló, como dice la Escritura, soplo de vida, y aquel hombre comenzó a vivir. Lo puso en un lugar espectacular, el jardín del Edén. Le dio para que disfrutara de todo lo que la sabiduría de Dios había hecho de una manera total y perfecta, y le anticipó que había una sola cosa que no tenía que hacer: no tenía que comer del árbol de la vida, del bien y del mal. Pero aquel hombre hizo lo que Dios le dijo que no tenía que hacer, desobedeció a Dios, y entonces puso a prueba toda la sabiduría de Dios en darle a su creación el valor que tiene, y que hace que nosotros en esta mañana podamos alabar a un Dios como es Él, todopoderoso, que hace todas las cosas, que las hace bien, y que todas las cosas que Él hace ayudan para bien a los que a Dios aman. Vamos a leer dos porciones en la Escritura que nos van a ayudar en esta meditación. El primero de ellos, en el 1 Pedro, el capítulo 1, vamos a leer a partir del versículo 3. Pedro dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y algún versículo más también, en un pasaje tan maravilloso como es el capítulo 8 de Romanos. Y vamos a leer a partir del versículo 28,
porque nos da un detalle de qué propósito tuvo Dios cuando creó al hombre. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Desde el momento que los creó hasta el momento que el Señor espera tener en su casa a todos los que tienen la salvación que Él ha propuesto a través de Jesucristo. Dios destruyó aquella primera generación encabezada por Adán. Nunca leí ningún comentario cómo habrá sido aquel tiempo cuando no había pecado en la creación. Cómo Adán estaba solo, cómo disfrutaba y señoreaba sobre todo lo que Dios había creado de una manera total y perfecta y cuyas evidencias se ven aún en nuestros días, aunque el género humano ha procurado de alguna manera destruir las perfecciones de Dios. Y Dios tomó una nueva generación con Noé y de sus hijos eligió a este padre de la fe llamado Abraham. Condujo a Abraham en todo lo que él quiso hasta establecerlo como la cabeza en cierta manera de aquel pueblo de Israel y custodiar el recorrido de aquel pueblo hasta el día de hoy como lo está haciendo. Pero gracias a Dios porque, como dice el escritor de los Hebreos, una sola vez en la consumación de los siglos para el deshacimiento del pecado, el Hijo de Dios se ofreció por nosotros y nos proveyó una perfecta y eterna salvación. El profeta Isaías dice que cada uno de nosotros se había apartado por un camino propio. El sabio Salomón dice, el camino de los justos es hacia arriba, para alejarse del infierno abajo. Y Dios, cuando hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, nos cambió de camino. En el Salmo 32, el salmista David, después de relatar la experiencia de su nueva amistad con Dios después de haber pecado, dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y de manera que a través de este libro que Él proveyó para todo el género humano puede conocer este camino, que consta de tres cuestiones importantes. En primer lugar, la determinación y el conocimiento que es el camino de Dios. Te haré entender el camino. Y es un camino totalmente distinto del camino de los hombres. ¿Cuánto podríamos hablar del camino? Cómo Dios coloca al ser humano en un camino y le da todas las evidencias que él necesita para saber que está en el camino de Dios. Te haré entender cuál es el camino. Te enseñaré qué altibajo tiene el camino, con qué cuestiones te vas a encontrar durante el recorrido de este camino. Pero lo más importante, sobre ti fijaré mis ojos. El salmista decía: veía siempre al Señor delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y qué importante es cuando una persona empieza a caminar este camino,
y empieza a enfrentar todo lo que el camino presenta en su recorrido y le puede dar gracias a Dios porque a través de lo que Él provee se da cuenta del propósito para el cual Dios lo creó, para que termine el camino dándole a Dios la gloria que Él merece, para que pueda decir como el apóstol Pablo dice aquí en el capítulo 8, un capítulo de oro dentro de la epístola a los romanos: sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y cuando una persona le entrega su vida a Cristo y se coloca en sus manos, se da cuenta de que el Dios de la gloria, el omnipotente, aquel que no hay palabras para definir su intensidad, su grandeza, todo lo que Él es, está delante de Él guiándolo en este camino. El tema es que, tal cual como leímos allí en la epístola de Pedro, hay un elemento fundamental en el recorrido de este camino. Este elemento fundamental es la fe. La fe hace que el que empiece a caminar el camino, lo camine tranquilo, conozca que está en las manos de Dios, conozca que el Señor Jesús dijo: y nadie los puede arrebatar de las manos de mi Padre, y que si está en las manos del Padre está en el mejor lugar donde pudiera estar. Pero el apóstol Pedro habla allí por una experiencia propia de una fe más preciosa que el oro. Él tenía una razón importante para hablar de esta manera. Había conocido al Señor personalmente, el Señor lo había encontrado a él y lo había llamado a través de otro de sus discípulos y le había dado un lugar de importancia en aquel aparecimiento de la iglesia de Jesucristo. Le dijo: te daré las llaves, todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo, todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Y Pedro cumplió todo lo que el Señor le dijo, pero experimentó una serie de cuestiones que habría que escribir varios libros sobre la vida de Pedro, que tienen influencia en la fe que él tenía por haber conocido personalmente y de una manera única al Señor Jesucristo. El apóstol Pedro habla aquí en el capítulo 1 de una fe más preciosa que el oro. Habla de que en el camino un creyente puede ser afligido en diversas pruebas que Dios permite para que esa fe que ha puesto en la vida del creyente como una alerta para hacerle saber si anda bien, si anda mal, si crece o retrocede en el conocimiento de Dios, sea en la vida del creyente algo más precioso que el oro, algo que no se puede conseguir por medios humanos, algo que es solamente una provisión de Dios. Y en este aspecto, el recorrer este camino, entendiéndolo y conociendo lo que el camino presenta y viéndole a Él con su mirada sobre nuestras vidas, se presentan los obstáculos, podríamos decir, en la vida del creyente. ¿Cuántas veces hay un creyente desanimado? No es consciente de que ha tomado alguna desviación del camino, no se siente bien espiritualmente y tampoco se anima a buscar primero lo que tiene que buscar primero, que es invocar el nombre de aquel que dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Su conciencia, como dice la palabra de Dios, tampoco lo remuerde, le recuerda: sí, mira, estás así porque infringiste aquella ley, porque hiciste eso que no tenías que hacer, porque te desviaste del camino. Es una prueba.
que el Señor le está enviando para ver el valor de la fe que él tiene. Si es este valor que como un valor material tiene el oro, que todo el mundo busca como una cosa tan especial. Pero como el salmista decía, Dios está poniendo sus ojos sobre él y le da la fuerza necesaria para recapacitar en una situación así y volver a invocar primero al que tiene que invocar primero y conocer la salida que el que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin tiene para cualquier situación de esta naturaleza. Una de las pruebas a través de las cuales la fe se fortalece. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, miraba con espectacularidad, por así decirlo, la fe de los hombres. Pronunció aquella famosa frase: cuando el Hijo del Hombre volviere, ¿hallará fe en la tierra? Y se asombró cuando un militar romano le dijo: Señor, mi hijo está a punto de morir, vení a mi casa y lo sanarás. Y el Señor le dijo: sí, yo voy a ir. Y el hombre le dijo: no es necesario que venga, Señor. Di la palabra, da la orden y mi siervo sanará. Y llegó a su casa y dijo: ¿a qué hora comenzó a estar sanado el muchacho? Y se dio cuenta que era el momento cuando el Señor había dado la orden. Y el Señor Jesús felicitó a aquel hombre. Lo felicitó por esa fe que es necesaria tener para poder cumplir con el propósito que Dios tiene para con cada una de nuestras vidas. Le dijo: conforme a vuestra fe os sea hecha. Y aquel hombre creyó que el Señor Jesús lo podía hacer y el Señor Jesús lo hizo. Y cuando el Señor Jesús no hace algo en nuestras vidas, es por esta razón, porque Él no encuentra la fe que encontró en aquel hombre. Y la fe, como dice Santiago, es como las olas del mar, que va de un lado para otro, no tiene la firmeza que se necesita para apuntar al autor y consumador de la fe, y a través de esta confianza puesta en Él, zafar de cualquier situación que el enemigo ponga en el camino de nuestras vidas. Pero una cosa que es real es que muchas veces cuando una persona recibe a Cristo, el enemigo de las almas se da cuenta y lo empieza a atacar. Muchas veces le presenta alguna manera de tergiversar lo que sabe que no tiene que hacer. Y tiene un camino que, como dice el apóstol Juan en su primera carta, el capítulo 3, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él, el que está guiando el camino, es la propiciación por nuestros pecados y restaurar si ha habido algún daño por esa desviación que por el arrepentimiento que manifestó tener cuando recibió al Señor Jesucristo no debiera haberlo tenido. Pero hay alguien que es el segundo poder en el mundo y es Satanás. Y él se encarga muchas veces de usar este poder y hacer retroceder a algunos de los que ponen su confianza en el Hijo de Dios. Pero hay una tercera posición, y es la posición de aquel que, como ocurría con la iglesia de la Odisea, se entibia. Y el Señor Jesús se coloca fuera de su vida. Estaba en la puerta de la iglesia llamando. La iglesia tenía un montón de cosas que, viéndolas separadas de lo que la palabra de Dios establece, diría cuántas cosas buenas tiene.
pero cuando el Señor Jesús puso el dedo en la llaga, mostró un detalle que generalmente no tenemos nosotros en cuenta. Todas las cosas que aquella iglesia hacía, que muchas veces tienen que ver con el servicio a Dios, le habían apartado del Espíritu a través del cual tenía que hacer esas cosas. Y el Señor le dijo de allí, desde afuera, del otro lado de la puerta: eres tibio y no frío ni caliente. Dicen que la iglesia de la Odisea no tenía agua corriente y se nutría con un manantial de aguas termales que había en la cercanía. Y entonces la provisión de agua era un agua tibia que venía como un agua termal. Y no tenía agua fría y por eso tenía que ir a buscarla a otro lado. Tenía agua tibia. Y el Señor Jesús le dijo: porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estaba buscando algún aspecto histórico que me dijera en qué había terminado aquella iglesia que se puso tibia. No lo encontré, pero sí encontré algo muy elemental, y es que si la palabra de Dios dice que con el Señor Jesucristo afuera de la vida nos estamos entibiando, es una realidad sagrada y tenemos que tenerle respeto y procurar conservar su vida en nuestra vida a través de la bendita persona del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña que cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador, Él viene con el Espíritu Santo a nuestra vida. Y como dice la palabra de Dios, el Espíritu empieza a hacer, cuando obedecemos lo que la palabra de Dios establece, empieza a hacer lo que nosotros no podemos hacer, a transformar una vida que pudo haber sido un desastre en una vida que honra y glorifica el nombre de Dios. Cambia totalmente el aspecto, la mirada, todo lo que hay en la vida, que como dijo el apóstol Pablo a los corintios, es la vida del hombre natural, es la vida del hombre que tiene pecado en su vida, es la vida de aquel que está en poder de Satanás. Y que Dios creó al hombre y tuvo con él el trato que tuvo para que el hombre de Dios sea, como dice Pedro, la fe que Él nos ha provisto sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando el que prometió volver para dar a cada uno según sus obras vuelva. Hermanos, estamos en los días de Noé. El que proveyó la fe que nos da salvación, seguridad, vida eterna, deseo de alabarle a Él y de servirle, nos hace conocer que el propósito de Dios para crear al hombre es haber establecido a alguien que colabore con Él en hacer conocer su deidad, su salvación, la bendición que Él provee cuando un pecador perdido se acerca a Él y le recibe como Señor y Salvador de su vida. Cuando el enemigo de las almas consigue que el creyente comience a estudiarse, los elementos fundamentales son: él llena su vida de un montón de actividades, pero generalmente archiva, por así decirlo, la oración, la palabra de Dios y el congregarse. Porque aunque la palabra de Dios establece que son fundamentales para que Dios cumpla el propósito para el cual Él ha creado al hombre, para que le dé a Él la gloria que Él merece, para que lo proclame como el único y verdadero Dios y que no hay otro que pueda ponerse a la par de Él.
no tenga el fin para el cual el hombre ha sido tentado, sino se afirme en observar su fe. Allí el apóstol Pablo a los corintios les dice: ¿no saben que Cristo está en ustedes? ¿Revisan la fe de ustedes a ver si es la fe legítima? Pedro dijo que la fe del creyente era una fe más valiosa que el oro, y que la posesión de esa fe nos hace mirar con seguridad a la esperanza de las esperanzas, a que Él va a volver y nos va a llevar con su iglesia para estar con Él para siempre. El que comenzó en vosotros, dice la palabra de Dios, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y allí la fe se convertirá en vista. Allí la fe no sé hasta dónde tendrá valor, porque estaremos en la presencia inmediata de nuestro Padre Celestial, de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, de una manera como no nos imaginamos que será, pero que será una manera total, absoluta y completa, que hará que el ser humano no tenga más necesidad de desear algo. Estará todo satisfecho por disfrutar la presencia de Dios de una manera absoluta y total y por toda la eternidad. Hermanos, el propósito de Dios cuando Él nos salvó es que le obedezcamos, que le amemos y que le sirvamos. Y que no busquemos la existencia de otra cosa que pudiera suplir esta, porque no hay. Pero sí que nos aferremos a esto, coloquemos nuestras vidas de una manera que Él pueda usarnos para su gloria y su honra, que hagamos caso a Salomón cuando él dice en uno de sus versículos: en todo tiempo sean blancas sus vestiduras. ¿Qué quiso decir el sabio Salomón? Que nuestra vida debe reflejar el valor de la sangre de Cristo. Pedro en el primer versículo de este capítulo 1 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Santificación quiere decir la separación que hace el Espíritu de los materiales que nos contaminaban y nos hacían pecar, para obedecer. Y ese es el punto álgido de la cuestión. ¿Cuánto hizo Adán para que toda la raza humana se desbarrancara, por así decirlo? Lo decidió, desobedeció una sola vez. Después, como es propio de todos los hombres, le echó la culpa a la señora que Dios le había dado. Pero la desobediencia de él trajo toda la gama de destrucción que el hombre vive de una manera más pronunciada en este tiempo. Que el tema de las guerras, rumores de guerras y todo lo que el Señor Jesús anticipó en el sermón profético lo estamos viendo cada día. Porque aquel hombre desobedeció. Y aquí Pedro habla de la bendición, de la santificación del Espíritu que nos separa de los principios de contaminación del pecado para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. El ser rociados con la sangre de Jesucristo nos habla de una limpieza única, algo que no puede lograrse de otra manera, pero que al mismo tiempo nos da la victoria sobre todo que el tentador pudiera proveer para nuestra vida. Marcelo mencionó hoy un versículo allí que ocurre diciendo de una multitud: ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Y el valor de la sangre del Señor Jesús para limpiar nuestras vidas y para darnos la fuerza para obedecer sigue intacto en este tiempo.
Solamente tenemos que buscarlo, usarlo y darle a Él la gloria por habernos creado para alabarlo, bendecirlo. Y como decía el escrito sagrado, todas las cosas van a redundar para bien a los que aman a Dios, a los que le obedecen y a los que le siguen. Que el Señor nos dé a cada uno de nosotros la bendición que necesitamos para prevalecer. Las pruebas de la fe deben ser vencidas y, como dice Pedro, nuestra fe sea hallada en alabanza, honra y gloria cuando sea manifestado Jesucristo en cualquier momento. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por ser el bendito ser que tú eres para nosotros, por el amor que mostraste a amarnos primero y rescatarnos del camino de perdición que recorríamos y ponernos en el nuevo camino, que como la palabra de Dios dice, fue abierto como un camino vivo por la sangre de Cristo, que nos hizo llegar y tenerse como nuestro Padre Celestial. Bendice mi vida y la vida de cada uno de mis hermanos aquí. Especialmente bendice la vida de aquellos que están pasando por dificultades y pruebas, que tu palabra nos enseña cómo podemos superarlas y vivir agradándote, sirviéndote y amándote con todo nuestro corazón y esperando la esperanza de las esperanzas de nuestro Salvador, el Señor Jesús, y transforme el cuerpo de la humillación nuestra para hacernos parecidos al cuerpo de nuestro Salvador. Ese cuerpo perfecto, ese cuerpo que no conoció el pecado, que se hizo pecado por nosotros, pero que se nos ofrece para tenerle como medio para lograr la victoria sobre el pecado en todas sus consecuencias, a través de esa fe que tu palabra nos dice que llega a ser más preciosa que Dios. Ayúdanos a vivir en consecuencia, buscándote en los elementos que proveen fuerza a la fe, viendo que así provees en la abundancia tuya, para que podamos glorificarte constantemente a través del privilegio de servirte y de ser utilizado. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor.